Quiero primero agradecer a Eduardo, a Arianna, la enorme oportunidad que nos han dado a la referencia y a través de mi persona de participar en esta importante cumbre y en todo lo que vamos a discutir estos días. En ese sentido, para dar un poco de contexto al panel, me quedo con eso, la exclusión del título, que es muy importante. La exclusión estructural impuesta por el APC y los acuerdos transformativos, el impacto que eso tiene, negativo que tiene en nuestra región, y lo importante que es para nosotros trabajar y mostrar lo que hemos logrado a través de la vía verde y la vía diamante, y cómo eso puede ayudar a resolver estos problemas que enfrentamos en la comunicación científica sin necesidad de generar nuevas barreras de pago. Entonces, sin más, voy a presentarles a nuestras panelistas y a nuestro panelista. Tenemos un panelista en modalidad híbrida. En primer lugar, presentará Remedios Melero, Reme para todos nosotros. Ella es investigadora del CSIC de España y trabaja en temas de acceso abierto desde 2003. Es una defensora y una entusiasta del conocimiento abierto y una importante miembro de nuestra comunidad. También a Saray Córdoba González, de Costa Rica, que es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica y miembro honoraria de la TINDEX y miembro del Consejo Asesor de Redalic, también una persona muy importante para nuestra región y una impulsora del acceso abierto. Y finalmente, a quien nos va a acompañar en forma virtual, a Martín Adalberto Tena Espinosa de los Monteros, nombre contundente, que es bibliotecario y profesor de la Universidad de Guadalajara y también un miembro muy activo en redes y en toda la comunidad. Así que sin más, yo lo que voy a hacer es, voy a darle un espacio a cada panelista para que exponga algunos elementos que nos van a servir para esta discusión. Y entonces invito en primer lugar a Reme a que nos comparta ¿Con tu permiso? Claro, gracias. Bueno, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradezco a toda la organización de este evento y particularmente pues, a Arianna y a Eduardo por su perseverancia y por su contribución durante todos estos años al conocimiento abierto y al impulso en Latinoamérica de iniciativas de ciencia abierta. Bueno, en este panel vamos a hacer una exposición sobre el estado de la cuestión de los acuerdos transformativos. Y yo voy a mostrar algunas figuras y algunos datos y también voy a invitar a una reflexión en torno al significado y en qué momento estamos de los acuerdos transformativos. Y bueno, y acabaremos pues con una pregunta que bueno, ya hemos acordado de esto quién lo va a pagar al final, ¿no? Bueno, esto es ahí tenéis para los que son estudiantes, que los veo por ahí atrás. Igual no es familiar el término acuerdos transformativos, pero son aquellos que se establecen entre editoriales y empresas e instituciones para contratos para tener acceso a sus revistas y aquellas que son híbridas, pues tener pago por publicar en el portafolio que correspondan. En esta gráfica que veis, bueno, yo os he puesto que desde los inicios pues, de final del siglo pasado, bueno, inicios del siglo XX, pues el modelo prácticamente todavía era de suscripción a las revistas. Pasamos a suscripción por los paquetes. Te venden, pues como muestran aquí, 500 revistas por paquetes que en realidad no te hacían falta. Bueno, esto llega a una crisis, se pasa a la suscripción por aquellos títulos que uno desea, pero eso no baja los precios, ¿no? Y luego, a partir de cierto momento, pues que coincide también, como ya veremos, con ciertas políticas, pues llegamos a esta modalidad de acuerdos transformativos en los cuales al final, como yo os he puesto ahí, pues es como si fuera otra vez el big deal los acuerdos de contrato por paquetes, y a eso le añadimos los APCs, es decir, un incremento también sustancial en el gasto de las bibliotecas. Llega el plan S. Johan, ya te comenté que hablaría algo, si luego tú me corriges. El plan S nace de una coalición, sabéis que es una coalición de agencias financiadoras, prácticamente europeas, aunque hay algunas que no lo son. Y bueno, establece una estrategia, unos principios para alcanzar ese acceso abierto
que se intenta pues, dar una solución a llegar a un acceso abierto, pues alrededor, primero se establece un término del 2021, se sabe que no se va a llegar, bueno, pues se establece un término más amplio y entonces se abre, digamos, una posibilidad que aquellas editoriales que tengan revistas híbridas pues pasen a un modelo de acceso abierto, digamos, en unos términos, ¿no? Veremos que no son datos míos, son datos que los he sacado del portal de Coalición S y ya veremos digamos, esta iniciativa, si se ha cumplido o no se ha cumplido y qué consecuencias pueda tener. Esto que os muestro aquí son datos del portal de OpenAPC, que imagino que os suena a algunos de vosotros. La gráfica de arriba, que veis todo verde, corresponde a una única empresa. El dato que tenéis abajo ya son los datos del 2022. Ya veis que el espectro, no voy a mencionarlas, se ven ahí. El espectro se amplía y bueno, son por todos conocidos, pero bueno, estos son datos para que os invite un poco a reflexionar cómo está el paisaje de los acuerdos transformativos. Si vemos el número de acuerdos transformativos, bueno, este portal da numerosas estadísticas, pues vemos, en este caso, el número de acuerdos transformativos que se han llevado a cabo en este periodo de tiempo y pues volvemos a tener la reincidencia de las mismas empresas, que también eran las mismas empresas que en años anteriores, pues digamos, estaban manejando prácticamente mucha parte del negocio editorial. Estos son más datos con respecto al gasto. Fijaros que este portal, además, no refleja todo el gasto que supone los acuerdos transformativos, solamente aquellas instituciones que contribuyen con los datos correspondientes, pero fijaros que esos son los datos sacados pues, un poco antes de venir a Toluca y pues, las cantidades, y solamente en el gasto de estos acuerdos, ¿no? Porque aparte, bueno, luego hay otros gastos en APCs que son independientes de estos contratos. Estos son la misma gráfica también sacada, bueno, esta es del portal de SAC y bueno, esto es una evolución, fijaros que hay un aumento exponencial, los distintos colores son los distintos países, no los voy a mencionar, pero sí que hay que ver dónde empieza ese crecimiento que coincide precisamente cuando el plan S empieza a funcionar y la coalición S pues, determina que estas revistas pueden adoptar este modelo de contratos con las instituciones pues, para digamos, lograr ese acceso abierto. Fijaros, coincide pues, cuando salió los principios de la coalición, entre el 2018-2019 y bueno, ahí tenéis las curvas, también tenéis el gasto. No sé si se ve bien, pero bueno, lo podéis consultar y fijaros que desde 2015 hasta el 2023, que se refleja ahí, pues hay un gasto considerable con respecto a estos acuerdos. Esta la voy a pasar porque voy a volver después. Y esto es después de todas estas, o sea, de estos acuerdos transformativos y bueno, pues la coalición, ¿no? del plan S, pues hace digamos un chequeo de si se ha cumplido o no se ha cumplido. En lo que se había pactado, ¿no? Que llegado el 2024, pues al menos se habría alcanzado ese 75% de acceso abierto a las revistas que estaban dentro de estos acuerdos. Los datos, como digo, no son míos, son del portal de la coalición y de todas aquellas que participaron, que eran más de 2.000 títulos, pues fijaros que ya el 68%, al menos según esto, pues van a quedar fuera de esos acuerdos transformativos. Es decir, no va a haber esa financiación posible en cuanto a la publicación de los proyectos financiados por estas agencias. Voy a regresar al anterior porque quiero hacer esta reflexión, ¿no? Después de estos datos, pues este es un artículo, no es mío, pero lo podéis consultar, sobre los mitos que se habían, digamos, creado en torno a los acuerdos transformativos. Por un lado, pues se pensaba que esto iba a llegar, digamos, iba a suponer una equidad entre el ecosistema de la publicación científica o bien que iba a suponer la transición a ese acceso abierto, digamos, universal. Luego que nos iríamos, la transparencia en este caso que sería mayor, cosa que tampoco lo ha sido, y que luego pues habría una competencia en cuanto a los precios. Bueno, todo esto como es un artículo que lo podéis comprobar o lo podéis descargar y mi conclusión es que bueno, pues, los acuerdos transformativos, visto las cifras,
no han contribuido precisamente a esa transparencia de precios, tampoco ha contribuido a que haya una equidad entre distintos estamentos, digamos, o países. Es todo lo contrario, desde mi punto de vista se ha abierto más esa brecha, pues porque hay instituciones también del norte, no solamente del sur, que no se pueden permitir esos acuerdos transformativos. Por lo tanto, y además a eso hay que añadir que cuando se hace esa negociación con las empresas correspondientes, pues hay una cantidad de recursos humanos que se necesitan para llegar a esos acuerdos. Bueno, pues esto es un poco para que reflexionemos en lo que puede haber supuesto. Muy bien. Esta la paso, que le ha dicho eso. Bueno, dicho esto, también esto es del portal de la coalición y bueno, se pone en marcha, visto los resultados que se han mostrado, de que un 68% no iba a cumplir los requisitos que había establecido estas entidades. Bueno, pues se hace un llamado a crear esta comisión, digamos, para intentar buscar esos modelos que fueran que buscaran esa equidad, ¿no?, entre los distintos sectores. Bueno, pues esto salió en agosto. No sé si igual Johan puede decir si ya se han nombrado quiénes son los candidatos. Lo que sí que voy a nombrar, y no sé si es consecuencia porque no lo pone en el portal, es este estudio que está, digamos, encargado por el Planes. Y veis aquí, bueno, pues se trataba de buscar un modelo que fuera más equitativo entre los diferentes países en función de su producción, ¿no?, de los precios al productor. Esta clasificación que veis aquí está como, bueno, pues digamos el estamento delta, gamma, beta y alfa, que a mí me recordaba al libro de Aldous Huxley, del Mundo Feliz. Lo veis allí, la pirámide de las castas, ¿no?, desde alfa hasta los epsilon. Aquí es al contrario, ¿no?, el alfa es el más pobre, allí sería el más inteligente o el más dotado. Y luego, pero al final y al cabo es mantener esos precios, dividido, pues quien puede pagar más va a pagar más, quien puede pagar menos iría proporcionalmente. Y yo tengo dos críticas a este modelo. La primera es que los datos son del 2017, antes de la pandemia, con las guerras que se están produciendo en el mundo. Y luego, además, si os fijáis en las divisiones, que estos son datos del Banco Mundial, pues que en el primer sector se encuentran las Islas Barbados, las Islas Caimán, que imagino que eso va por el IPC, ¿no?, la renta del país. Entonces, esos dos comentarios desde mi punto de vista, a mí no me parece que sea un buen modelo, o sea, mantener los precios y dividirlos entre quien más puede y quien no, porque los que más pueden también tendrían que decir si están dispuestos a pagar más. Ya termino. Esto ya se mencionó ayer, esto es del Consejo Europeo, y no lo voy a repetir, pero solamente era una mención para que la preocupación no solamente está en el mundo académico, sino que también va a estamentos, pues en este caso, con influencia política. Esto es las consecuencias. Y ya esto sí que termino. Después de este documento emitido por el Consejo Europeo, pues obviamente cuando se habla de que se está instando a las instituciones a que favorezcan los modelos de acceso abierto no comercial, y bueno, pues esto es una respuesta de la Asociación de Editores de Ciencia, Tecnología y Medicina, la STM, y la conclusión a la lectura de este informe es, bueno, está bien que se diga que no se tiene que pagar, pero ¿quién va a pagar? Y con esto termino. ¿Me ha ajustado? Hola. Muchísimas gracias, Reme. Y ahora, antes de dar paso a Saray, creo que estos datos, que después, si tenemos tiempo, vamos a discutir sobre eso, me parece que nos están mostrando que dinero hay, solamente que se lo estamos dando a los actores equivocados. Entonces, ¿quién va a pagar? Ahora vamos a discutir, pero dinero para pagar parece que hay, ¿verdad? Saray. Gracias, buenos días a todos y todas, y también quiero aprovechar el momento para agradecer públicamente a los organizadores, a todo el personal que ha estado atento a nosotros, a Ariana y a Eduardo, que tan amablemente han correspondido. Creo que este es un evento de lujo, que es para mí la primera experiencia en tantos años
tener el intercambio con tantas personas del mundo, porque ya no es solo América Latina. Así es que gracias, y gracias, y gracias. Yo venía preparada para hablar un montón de tiempo, pero me aplicaron el bisturí y entonces con el permiso de ustedes, voy a recortar mi presentación aquí porque no tuve chance de recortarla antes de venir. Así es que voy a pasar algunas diapositivas muy rápido porque no vienen al caso y para no repetir también un poco el contexto internacional del Article Processing Charge, APC. En primer lugar, tengo que aclarar que el APC nació en el 2002 con la revista del Biomed Central y que empezó cobrando $500 por artículo o 750 libras, pero poco a poco se fue ampliando. Todo esto me lo brinco para no repetir, pero voy a concentrar qué pasa en América Latina. Este es un estudio que empecé en el 2021 y que tiene relación con cuántas y cuáles revistas y cuánto se paga en las revistas latinoamericanas. En primer lugar, quiero hacer referencia a algunos argumentos a favor y en contra del APC, y uno de ellos es que en contra es que las organizaciones, llámense universidades, llámense sociedades científicas, pagan el doble, terminan pagando el doble porque financian la investigación de los autores y después tienen que pagar otra vez para publicar. O sea, la publicación asumimos que es parte del ciclo de la investigación, pero entonces hay dos estadios, dos momentos en el que se paga por ello. Y para nosotros, en América Latina, esto significa, bueno, con un gasto del 0.67% del PIB en investigación y desarrollo e innovación, esto significa un egreso muy importante. Entonces, estos son datos del Banco Mundial, no están actualizados, llegan hasta el 2019, pero es el dato que se maneja a nivel mundial de cuánto se invierte en los países en este campo. Entonces, nuestra inversión a nivel de región es bastante baja y por lo tanto, pagar APC significa un sacrificio bien grande, que mi pregunta es si lo hacemos como los datos que les voy a presentar, si lo hacemos por imitación o si lo hacemos conscientes realmente de lo que estamos haciendo. Algunos argumentos que nos han dado es que las universidades y organizaciones financieras de las revistas, tal como lo destacaba Ariana ayer, no asignan suficiente presupuesto para sostener las revistas. Por otro lado, que la gestión que se realiza a las revistas no es sostenible. Aquí estoy haciendo abogado del diablo porque no es mi punto de vista, ¿verdad? Pero estoy transmitiendo argumentos que se han dado para justificar el pago por publicar. El trabajo de las personas editoras es temporal, no es profesional, entonces se paga mal, además, entonces es inestable y por lo tanto no se sostiene. Y existe competencia entre las publicaciones de una misma facultad, por ejemplo, en una universidad, de manera que hay varios fondos que se reparten y no alcanzan. El trabajo de revisión por pares no se paga, lo cual afecta la calidad del contenido. Esto es una falacia desde mi punto de vista, pero se maneja como un argumento. Y que la revista que cobra APC es sinónimo de revista prestigiosa, tal como nos lo planteaba Jean-Claude Guédon en el primer día en su conferencia. El concepto de prestigio que no se define, no está en
documento se trae y se lleva para esto. Entonces, bueno, estos son artículos que prueban estos argumentos y esta es la realidad en la región. Algunas revistas son subsidiadas, mantenidas la mayoría por las universidades públicas y también las privadas o por organizaciones científicas, de manera que el APC se ha vuelto de alguna manera una salida lateral que tendríamos que ver hasta dónde justa. Y este gráfico que les traigo es porque de alguna manera justifica el pago del APC en algunas personas. Nosotros entregamos nuestras revistas Diamante con textos en inglés, regalamos el contenido a empresas como Scopus y Clarivate. Ellos procesan, le agregan valor. Ese valor significa quién cita a quién, algunos otros indicadores y métricas que nos aportan, y Clarivate y Scopus venden entonces a las universidades, a las instituciones de educación superior, su producto por altos costos. Las universidades compran ese producto más el valor agregado y los sistemas de evaluación avalan todo eso y todos muy satisfechos y muy contentos. Entonces, de ahí que el asunto es quién paga esos gastos. Son las instituciones, son los autores. En nuestros casos, muchos son autores, son las personas individuales que con tal de publicar en esas revistas de prestigio, pues entonces pagan los $3,000 que cobran los PLOS, por ejemplo, etcétera. En América Latina tenemos revistas que cobran por publicar. Esta es una comparación de un estudio que hice en el 2021 y lo repetí en el 2023 ampliando las fuentes porque en el 2021 solo tomé en cuenta el Directory of Open Access Journals, el DOAJ, pero en el 2023 ya tenemos esos datos en la TINDEX, entonces podemos ver que hay un aumento importante. Vean el caso de Brasil, que es el más, que se destaca más, el caso de México, el de Argentina, y ahí siguen otros países. Hay países nuevos desde que terminé este estudio hasta ahora, que no están aquí los datos. En total son 249 revistas que cobran por publicar en la región, sin tomar en cuenta España y Portugal, porque siempre hablamos de Iberoamérica, pero en este caso es solo América Latina. Estos son los países que la cantidad de revistas nuevas en comparación entre estos 2 años. Vean que Brasil agregó 71 revistas, México 26, Argentina 10, etcétera, etcétera. Observamos entonces cómo ha habido un aumento importante. Esta es otra comparación en la que quiero destacar que en el lapso de estos 2 años solo 9 revistas dejaron de cobrar y cómo los precios no son tan altos. Los más altos son los que cobran las empresas publicadoras. Por ejemplo, Elsevier, que cobra 1,600 por un artículo en una revista latinoamericana. Estas fueron excluidas del DOAJ, puesto que la nacionalidad de la revista cambió. Este es el tipo de publicador. Veamos que la mayoría son de las universidades, en 92 de 249. Luego sigue el comercial. Y esto es un dato importante desde mi punto de vista porque las traducciones exigen mayores gastos a las revistas y vemos cómo las revistas que publican en 3 idiomas son la mayoría y las que cobran más. Entonces vemos que los precios son bajos, que ese monto no se sobrepasa, pero todo esto lo elimino. Son casos interesantes que después ustedes los podrán ver. Y aquí ya lo que expuso mi compañera Remedios complementa estos argumentos
para llegar a estas conclusiones. Y aquí traigo una frase de Juan Pablo Alperín que publicó en Nature, que dice que entre más fondos estén disponibles para pagar, más revistas estarán dispuestas a cobrar APC. O sea, es un naipe que se presenta en nuestro sistema, que resulta ser también muy perverso. Existe una propuesta de solución, que esto salió recientemente ahora en la reunión de Cielo, que se llama contribuciones al costo de publicaciones, como CCP, como alternativa al APC, pero que, aquí la tengo, es un borrador de discusión, pero que resultará igual que los acuerdos transformativos. Al principio sí, todo muy bien, perfecto, vamos a cobrar solo por los gastos en que incurra la revista, pero con el tiempo esto va aumentando automáticamente. ¿Y qué soluciones vemos? Bueno, promover el acceso abierto a Diamante, por supuesto, ofrecer incentivos para que las revistas Diamante, tanto a nivel institucional como nacional, sean sostenibles, insistir en la idea en que los fondos públicos que se invierten en investigación también se deben utilizar para la última etapa, que es la publicación, destacar que las revistas mal llamadas locales son tan importantes para nuestra región como aquellas que pretenden el prestigio internacional, y en esto las universidades están obligadas a invertir en ello. Y aquí me refiero, por ejemplo, a los temas en que se desarrollan en nuestras regiones, como por ejemplo la agricultura sostenible, el desarrollo local, la ruralidad, etcétera. Este es un ejemplo que no, y este es un ejemplo, una solución que la traigo a colación, fue un acuerdo aprobado hace 2 semanas en el Consejo Superior Universitario de Centroamérica, y subrayo ahí en amarillo para que ustedes después lo lean, como el SUCA, que es la sigla, el nombre en sigla, aprueba el acceso abierto no comercial. Hasta aquí, muchísimas gracias y estoy dispuesta a preguntas. Muchas gracias, Saray. Yo minimizo mis comentarios porque tenemos poco tiempo y Ariadna me está mirando con cara de que nos va a matar a todos. No, Martín, por favor, si nos escuchás adelante, te pido, como yo no te voy a poder hacer señas, como a nuestras panelistas, 2 minutos antes te voy a dar una señal, ¿sí? Gracias, Martín, bienvenido. Gracias, Lautaro. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, y bueno, también quiero aprovechar y agradecer a todos los organizadores por este gran evento que nos ha convocado a todos y a todas justamente a reflexionar en torno al acceso abierto Diamante. Muy agradecido con Eduardo y con Ariana, muchas gracias. Y bueno, pues voy a iniciar con mi presentación para no abusar del tiempo. Y nada más si me confirman si se está proyectando, creo que sí. Perfecto. Gracias. Bueno, creo que mi participación se complementa perfectamente con lo ya expuesto por Saraí y por Reme, en el sentido de que, bueno, ya nos presentaron datos específicos de los acuerdos transformativos y de los APCs y de las implicaciones que ha venido implementar estos modelos pues en nuestra región y en todo el orbe de la comunicación y publicación académica. Y además de estos datos, creo que también es importante llevar la reflexión a el siguiente aspecto, ¿no? En este sentido, bueno, entender que estamos en un ecosistema y que este ecosistema que defendemos, un ecosistema sin fines de lucro, pues tiene el reto de enfrentar la expansión de los acuerdos transformativos y también de los APCs. Y es por ello que creo que un objetivo de esta cumbre global sobre acceso abierto está en defender y refrendar el derecho que tenemos de estar en desacuerdo y en desacordar justamente
lo que se nos ha impuesto y en algunos casos hemos aceptado también de manera pues un tanto velada o inocente en el sentido de que, bueno, buscamos alternativas y buscamos soluciones, pero bueno, sabemos que en cierta medida han sido muchas de ellas contraproducentes, pero sobre todo impuestos, ¿no? Entonces es por ello que debemos de ejercer este derecho de estar en desacuerdo y en desacordar, ¿no? Y lo principal, creo yo, además de ya todas las cifras, los números, las estadísticas que nos han presentado Reme y Saraí, que se han presentado y seguramente se presentarán a lo largo de toda esta cumbre, pues no olvidemos partir el origen de que la ciencia es un derecho, ¿no? Y este principio, bueno, pues está enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no solamente en este documento, ¿no? A lo largo de la historia y del desarrollo propio de la ciencia, pues ha venido reconociendo justamente que la ciencia es un derecho y como tal debemos de refrendarlo y de defenderlo, porque justamente a partir de entender la ciencia como un derecho, es que entenderemos mucho de las dinámicas que están sucediendo en torno a la comercialización de la misma, ¿no? Y bueno, aquí simplemente les presento algunos documentos importantes en torno a la defensa de la ciencia como un derecho. Ya por ahí, el día de ayer, Ana María Seto mencionaba este importante documento de la ciencia para el siglo XXI, donde se nos invitaba a ejercer un nuevo compromiso y ahí mismo se hacía una declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico y en donde se ponía en contexto la necesidad de la ciencia al servicio del conocimiento, el conocimiento al servicio del progreso, la ciencia al servicio de la paz, la ciencia al servicio del desarrollo y la ciencia en la sociedad y la ciencia para la sociedad, ¿no? Creo que son puntos importantes a tener en cuenta para la reflexión en esta cumbre global sobre acceso abierto diamante. En años más recientes, bueno, esta recomendación de la ciencia y los investigadores científicos ya se reconocía y se ponía el énfasis en reconocer a la ciencia, además de un derecho, como un bien común, ¿no? Entonces tenemos dos grandes puntos de reflexión, la ciencia como un derecho y la ciencia como un bien común. A partir de reconocer la ciencia también como un bien común, en el año 99, en Ottawa, Canadá, se realizó una declaración de principios en relación a la interdependencia de la ciencia para el siglo XXI, y un punto muy claro de estos 21 principios era justamente defender la comercialización de la investigación. Entonces, llamados hemos tenido desde años atrás, es decir, no estamos en una discusión nueva, tampoco estamos en un desconocimiento de que la ciencia se ha venido comercializando desde tiempo atrás, entonces es necesario reflexionar en ello, ¿no? Y documentos más recientes, la ciencia como derecho humano, este es un documento muy importante y reflexivo que propone también la UNESCO, en donde, bueno, vuelve a recapitular la necesidad de reflexionar sobre la ciencia como un derecho humano y, bueno, no olvidemos la reciente recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta, que también nos habla de reconocer la ciencia como un derecho humano. Y en este sentido, pues debemos de tener presente que los derechos no se negocian, los valores no se negocian y los principios no se negocian, ¿no? Y sabemos qué sucede cuando pasa esto, ¿no? Cuando se empiezan a negociar o a privatizar algunos de nuestros derechos, pues tenemos ejemplos muy claros en todo el urbe, en todo el globo, sobre lo que implica permitir o abrir a la comercialización de ciertos derechos, ¿no? Es por ello que la ciencia como un derecho debe ser entendida como una ciencia abierta, como una ciencia pública, como una ciencia democrática y como una ciencia inclusiva. Y por lo tanto, no hay cabida a una ciencia comercial. Los acuerdos transformativos o los APCs, pues tenemos que entenderlos más allá
como un acuerdo, como un contrato o convenio, ¿no? Esta conceptualización que se da a los acuerdos transformativos de ser algo que acordamos y aprobamos, pues ya tiene una carga justamente en que nosotros estamos acordando y siendo muy conscientes de lo que estamos aprobando con la celebración de ellos, ¿no? Entonces también creo que es importante reflexionar en torno a cómo deben de entenderse y reconocerse estos acuerdos transformativos, igual los APCs, y bueno, y también los modelos que están en este momento presentándose como evolución de los acuerdos transformativos y también de los APCs. Y bueno, estamos de acuerdo, pues existen, y este foro, justamente esta cumbre global, es un ejemplo de que no estamos de acuerdo en ello. Reme y Saraí ya han presentado varios estudios al respecto con datos y con cifras, no voy a abundar en ello, en donde justamente pues se muestra este desacuerdo, ¿no? De hecho, el propio tema de esta Semana Internacional del Acceso Abierto, pues hoy nos lleva también a la reflexión, ¿no? La comunidad frente a la comercialización. Y creo que es importante Perdón, Martín, 2 minutos. llevar... Sí, gracias, Lautaro, estoy por terminar. Esta reflexión a, pues, este referente, pues, teórico y filosófico de la estructura de las revoluciones científicas, en donde Thomas Kuhn, pues, nos habla justamente de la necesidad de un nuevo paradigma en la ciencia, un nuevo paradigma que se contraponga a esta ciencia normal o a esta ciencia que hemos hegemonizado y también que hemos desarrollado, y que, bueno, es necesario pues marcar una revolución y una crisis que la estamos viviendo en el actual contexto de la ciencia que estamos reproduciendo y aceptando, ¿no? La BOAI, pues, es un claro ejemplo de esta llamada y esta alerta y atención a lo que hoy vivimos. La BOAI en sus pues 3 recomendaciones subsecuentes a su publicación original en el 2001, 2012, 2017 y 2020, pues nos sigue llamando y alertando justamente a que tenemos que pues parar esta comercialización de la comunicación científica y buscar obviamente pues medios y mecanismos sostenibles. Por último, 2 citas de Aaron Swartz, pues este promotor justamente del acceso abierto, que bueno, lamentablemente pues falleció muy joven por circunstancias que muchos de ustedes ya conocerán, y en uno de sus documentos reflexivos nos llama a arreglar la máquina y no a la persona, ¿no? Y esta reflexión pues gira en torno justamente de arreglar el sistema, de cambiar el sistema justamente del cual estamos, tenemos conocimiento de las fallas que tiene y de los arreglos que necesita, ¿no? Entonces tenemos conocimiento de ello y bueno, pues lo que tenemos que hacer es justamente arreglar y cambiar el sistema, arreglar la máquina, como nos decía Aaron Swartz. Y por último, una cita de el documento más célebre de Aaron Swartz, que es el Manifiesto por la Guerrilla del Acceso Abierto, y que creo que tiene un excelente pues foro en esta cumbre global sobre acceso abierto diamante, que Aaron nos invitaba en el 2008 a si somos lo suficientes alrededor del mundo, no solo enviaremos un fuerte mensaje en oposición a la privatización del conocimiento, lo haremos cosa del pasado. Y la pregunta es, ¿vas a unirte? ¿No? Entonces creo que esta cumbre justo es un buen marco para hacer este fuerte llamado a oponernos a la privatización del conocimiento y hacerlo una cosa del pasado. Muchas gracias por su escucha, muchas gracias por su reflexión e acción, y bueno, pues un honor estar con ustedes en esta cumbre global sobre acceso abierto diamante. Muchas gracias. Mil gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Yo Gracias, antes, Lautaro. no sé si tenemos tiempo para tomar alguna pregunta, poquito. Yo quiero decir algunas cosas que surgen de lo que hoy los panelistas han expresado. Creo que está claro que hay una enorme transferencia de dinero público a través de estas formas de financiar
de nuevo a grandes conglomerados comerciales, y que del otro lado tenemos infraestructuras y vías que basadas en la vía verde, como mostraba ayer Cenerest, o en la vía diamante, como es el propio Redalit, que han crecido financiadas con apenas las sobras del dinero que se destina a eso. Se ha hecho mucho, al menos en nuestra región, con poco dinero. Entonces, creo que está demostrado que somos mucho más eficientes utilizando ese dinero público, y que creo que entonces hay que empezar a prestar especial atención a estos modelos alternativos y en cómo podemos potenciarlos. Como decía Andrea ayer, con una PC solo podemos influir y financiar muchas de las cosas que se necesitan en las universidades para apoyar estas revistas. Entonces, al final se trata de un problema de decisión política, parece. No se trata de un problema de falta de recursos, sino de cómo los estamos invirtiendo. Ahora quería pasar a ver si hay alguna pregunta o algún comentario del público. Sí, por eso. Ahí te doy a vos. Ahí te doy a vos y aprovechas para decir eso. Aquí está. Gracias. ¿Está probando? Bueno, otra vez. Mejor. Bueno, gracias, Reme, por presentar las políticas y los resultados del Plan S. Muy a menudo me siento un poco solo presentarlos. Muy a menudo me siento un poco solo presentar las políticas de la coalición S, así que te agradezco por haberlo hecho para mí. Pero unas precisiones, dos precisiones de hecho. En cuanto a los acuerdos transformativos, es importante decir que en enero 23 decidimos que no íbamos a continuar a apoyar de manera financiera a los acuerdos transformativos. Eso me parece muy importante, y también hemos declarado que íbamos a dirigirnos hacia soluciones más equitables y que incluyan el diamante y que tienen como objetivo principal el diamante. En cuanto a la segunda precisión es en cuanto al estudio de PP, de los precios para los más equitables para los APC. Es un estudio que encargamos Information Power, ¿no?, para hacerlo, y está abierto a comentarios. Y sé que las preguntas son en inglés, pero he verificado con mi oficina, que está presente en la sala, y las respuestas pueden perfectamente hacerse en español, así que recibimos toda respuesta en cualquier lengua que sea. Gracias. Gracias. Bueno, ese fue un comentario que ayer tuvimos. Agradezco que se tenga en cuenta porque una limitación era que el formulario para hacer comentarios al texto, que invito porque el 31 de octubre se acaba el plazo, estaba además expresamente dicho que las respuestas se deberían hacer en inglés. Así que agradezco que bueno, cuando digo español, pues que sea abierto a otros idiomas. Perdón. Me están diciendo aquí que hay una pregunta más. No sé quiénes estaban primero. Okay. Chao. Hay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chao. Chao. Cortita, que hagan cortita. Sí. Les agradezco breve, por favor. I'm from Adam Mickiewicz University in Poland, and I have a question out of curiosity to you as an expert. You were talking about how to cover the publishing platforms which are scattered all around the world, instead actually a one that could serve for all. What about like an open anti-plagiarism detection system that would be free for open access journals, as it would actually reduce the APC cost, because we need to pay for anti-plagiarism checkups? What about like a platform for searching for reviewers for our journals? There was Pablons, but it has been cancelled. We have nothing right now.
Do you know anything about this kind of relevant initiatives that are happening? Because that would be really beneficial to reduce the actual costs of open access publishing and not finding ways to redistribute funds in one or another way, doing the same thing. Thank you. No sé si Martín tiene algo, pero si ellas me permiten responderte algo. Yo creo que esos elementos, que son los elementos básicos que tenemos que construir también de un ecosistema global que potencie y que baje esos costos o ayude a las infraestructuras, a distintas infraestructuras de acceso abierto a poder tener esos servicios también como un bien público. Y ese es un poco para nosotros la vocación de, al menos en la región de Redalic, de la referencia y de otras iniciativas de Latindex, que estamos trabajando en favor de construir un ecosistema regional al menos, pero que puede servir luego de modelo, donde esos servicios que son transversales a la Vía Verde, a la Vía Diamante y a distintos actores importantes, tienen que ser construidos. Y tienen que ser construidos con la noción de bienes públicos y con esa noción de no son servicios comerciales. No tienen que estar basados en proveedores comerciales. Tienen que estar financiados y correr en las infraestructuras públicas. Mientras llega el micrófono, añadir solamente un breve comentario, y que no es solamente cuestión de dinero, es cuestión de poder. Es decir, aunque nosotros perseveremos mantengamos este modelo, con dinero o sin dinero, son las entidades, estas empresas las que están influyendo en nuestros sistemas de evaluación, por ejemplo. Esta tarde hay una sesión sobre evaluación, yo creo que se puede tratar, pero no solamente dinero, es el poder que genera esta prevalencia de empresas. Buen día, yo tengo una pregunta por acá, o más bien quería dejar algunas ideas sobre todo lo que ustedes han expuesto el día de hoy desde la perspectiva de la edición de una revista, desde mi posición como editora de revista. Y quisiera concentrarme también en el tema específico de la sostenibilidad. Ustedes daban algunos datos que son a nivel latinoamericano. Yo quisiera darles un dato a nivel de revista. Ayer hablábamos de una PC de $11,000. Yo quería contarles que con $11,000 a mí me alcanza para 3 años de revisión de estilo, de redacción de los artículos y de revisión de metadatos al inglés y al portugués. Ese es un poco lo que Lautaro nos decía ahora sobre hacer más eficiente el uso de los recursos. Dicho eso, creo que parte de la sostenibilidad pasa por darle sostenibilidad y estabilidad a las personas que garantizan que el proceso se dé. En este caso, mi mensaje para los tomadores de decisiones que están aquí hoy con nosotros es: inviertan en sus editores. Son las personas que en el mediano y en el largo plazo pueden tomar decisiones, saben hacia dónde dirigir los destinos de la revista, saben cómo eficientar todos los recursos que tienen. Hace algunos días escuchaba una frase que me parece muy representativa de lo que nos sucede a muchos en Latinoamérica. Creo que es el caso muy particular de los editores en Centroamérica. Trabajamos sin tanto que trabajamos sin miedo, y eso nos permite al final tener una ventaja en poder en tener la posibilidad de experimentar y justamente de ir buscando cómo hacer que todos esos recursos, que son tan pocos, sirvan para lograr lo más que se pueda con ellos. Gracias. Yo quiero agregar 2 cositas muy breve. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si la que habló fue Eliana o la hermana, siempre las confundo, pero y son de Costa Rica. Yo quiero insistir en que también agregar que estoy de acuerdo con su opinión, pero no es solo un asunto individual del editor, es un asunto de políticas institucionales. Si la institución o la organización en general tiene políticas, tiene decisiones que se toman acerca de apoyar a las revistas y darles los fondos necesarios, aunque sean restringidos, esto les va a dar sostenibilidad. Y por supuesto que el editor pone su parte, pero no siempre es suficiente. Es importante la toma de conciencia de las organizaciones para que no suceda, no sigan creciendo esos 249 casos que les mostré. Por favor, que hagan la pregunta y luego la respondemos.
Puede formular la pregunta, pero como hicimos ayer, luego buscamos otro espacio, pues estamos muy pasados de tiempo y ya nos bajan a bastonazos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno. Muchas gracias a todos y a todas. Por su participación seguimos.